Bienvenidos a la 16ª sesión del curso de Sistemas de Información Geográfica con ArcGIS Básico. En esta sesión vamos a ver la segunda parte del etiquetado de capas. El objetivo de esta sesión será utilizar la barra de herramientas de etiquetado Labeling y el motor de etiquetas Maplex. En el contenido de esta sesión veremos cómo acceder a la barra de herramientas del etiquetado y las principales funcionalidades de esta barra. Aprenderemos a utilizar el motor de etiquetado Maplex y conoceremos las diferentes estrategias para ajustar los etiquetados. También aprenderemos a gestionar la densidad de etiquetas en el mapa y a resolver los conflictos entre las mismas para poder obtener una mejor presentación final del mapa y facilitar la lectura a los usuarios. Acceso a la barra de herramientas de etiquetado. La barra de herramientas de etiquetado permite configurar las opciones de etiquetado de las capas en ArcMap. Como vemos en pantalla, esta toolbar tiene un desplegable desde el que podremos acceder a las principales opciones de etiquetado o activar o desactivar el uso del motor de etiquetado Maplex. Después tenemos 6 botones y por último tenemos un segundo desplegable en el que se definirá la calidad del posicionamiento. Esta opción está desactivada por defecto porque solo funciona con el motor de etiquetado Maplex. Vamos a ver a continuación la funcionalidad de cada uno de los botones de esta barra de herramientas. Label Manager. Como bien indica ERRI, el administrador de etiquetas permite crear y administrar las clases de etiqueta dentro del mapa. Como estamos viendo en pantalla, el Label Manager nos muestra en un cuadro listadas las capas que están cargadas en la tabla de contenidos y además las principales configuraciones de etiquetado para cada una de estas en función de cuál esté seleccionado. Las propiedades del etiquetado varían en función del tipo de capa con la que estemos trabajando. Vamos a verlo a continuación. Para las capas de tipo punto, en las opciones de posicionamiento tenemos la opción de definir en qué lugar respecto a la entidad aparecerá la etiqueta de cada elemento. Al seleccionar alrededor del punto, se activará el botón Location en el que podemos elegir uno de los 8 puntos que rodean al punto. Al seleccionar sobre el punto el texto de la etiqueta, aparecerá exactamente donde se encuentre el elemento. La tercera opción permite especificar el ángulo concreto respecto al punto en el que se encontrará la etiqueta. Con el botón ángulo se podrá definir el valor deseado. Por último está la opción de ángulo por campo. Esto permite tomar el valor que haya en un campo de la misma capa para dibujar la etiqueta. Entidades de tipo línea. Para las capas de tipo línea vemos que las opciones de posicionamiento son bastante sencillas. Podemos elegir la posición del texto horizontal, vertical, curvo o perpendicular a los elementos, si la posición respecto a los elementos es por encima, por debajo o sobre la línea, y podemos también asignar un offset para separar la etiqueta de la línea X unidades. Entidades de tipo polígono. Para las capas poligonales vemos que las opciones de posicionamiento cambian con respecto a las anteriores. Ahora el posicionamiento es respecto a un polígono en vez de a una línea, por lo que por ejemplo aparece un check para que se etiquete un elemento solamente si el texto de la etiqueta cabe en el interior del polígono al que está asociado. En el cuadro de clases de etiquetado podemos observar que además del listado de capas aparecen también las clases de etiquetas que están creadas por defecto y podremos agregar tantas clases como queramos por capa. Al seleccionar en este cuadro una de las capas, la ventana cambia para permitirnos agregar nuevas clases de etiquetas en esa capa o incluso crear nuevas clases de etiqueta utilizando la simbología que tenga esta capa aplicada en la tabla de contenidos. En esta otra imagen vemos lo que os estaba comentando. La capa de establecimientos de salud tiene una simbología definida en ArcMap y en el Label Manager aparecen estas simbologías para que las podamos agregar como clase de etiqueta y así poder configurar una etiqueta diferente para cada tipo de establecimiento de salud. Label Priority Ranking. Esta herramienta, como su propio nombre indica, nos va a permitir definir la prioridad de las etiquetas sobre el mapa. De esta manera, en el momento en que etiquetas de diferentes capas se vayan a superponer, ArcMap sabrá priorizar cuáles mostrar y cuáles no. Al seleccionar el botón de la herramienta, se abre la ventana que vemos en pantalla. Aquí se mostrarán todas las clases de etiquetas activas en el mapa y con las flechas de la derecha modificaremos su posición, siendo prioritarias las que están arriba y de menor prioridad las que se encuentran abajo. En este mapa vemos que están activadas las etiquetas de las vías y de los establecimientos de salud, siendo prioritarias las de los establecimientos que se muestran sobre cada elemento. Label Weight Ranking. Esta herramienta permite dar un peso a cada etiqueta, diferenciando el valor representativo de la entidad y de la etiqueta de cada elemento. Lock Labels. La herramienta de bloqueo de etiquetas
nos va a permitir mantener las etiquetas aunque cambiemos la escala del mapa. En esta imagen estamos viendo etiquetados todos los centros de salud a un tamaño. Y en esta otra imagen, en la que se ha pasado a una escala menor, vemos que se mantienen las mismas etiquetas que en la anterior escala, aunque estas se hacen casi ilegibles. Esto se debe a que las hemos bloqueado o congelado en ese momento. Pause Labeling. La herramienta Pausar etiquetado suspende la visualización de las etiquetas dentro del área de trabajo. Esta herramienta se puede activar y desactivar con el mismo botón. View and Placed Labels. Esta herramienta dibuja sobre el mapa todas las etiquetas de los elementos que no se habían dibujado debido a las prioridades y posiciones definidas con las demás herramientas. Estas etiquetas ArmMap las muestra en rojo para que se identifiquen fácilmente. El motor de etiquetado Maplex. El motor de etiquetado Maplex ofrece un conjunto de herramientas avanzadas que permiten mejorar la calidad de las etiquetas del mapa. Con esta herramienta vamos a poder definir parámetros para controlar el posicionamiento y el tamaño de las etiquetas, entre otros factores. Para activar el motor de etiquetado Maplex hay dos opciones. Podemos ir a las propiedades del DataFrame, como estamos viendo en la imagen en pantalla, y seleccionar Maplex Label Engine en el desplegable Label Engine. O desde la barra de herramientas de etiquetado podemos seleccionar Use Maplex Label Engine. Cuando se habilita el motor de etiquetado Maplex, la herramienta de peso de etiquetado funciona de una forma diferente. Ahora, para el peso de la etiqueta ya no se dará de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa, tomando valores de 0 a 1000, en los que 0 corresponde a un peso nulo y 1000 será el valor máximo. MEM para entidades tipo punto. El motor de etiquetado Maplex para las entidades de tipo punto puede especificar la distancia fija a la que se ubica la etiqueta respecto a una entidad, o bien puede especificar una distancia máxima y permitir que las etiquetas se ubiquen en un rango de distancias aceptables. En las opciones de posicionamiento podremos definir en qué lugar respecto al punto se dibujará cada etiqueta. Con el check Stake Label activaremos el apilado de etiquetas. Esto quiere decir que si una etiqueta está formada por un texto de más de una palabra, la etiqueta puede mostrarse en 2 o más líneas de texto. En la imagen vemos rodeadas con un círculo las etiquetas cuyos textos han sido apilados. Con la opción Properties del Maplex vamos a poder acceder a funcionalidades que el motor básico de etiquetado no nos brinda. En la ventana tenemos 4 pestañas y la primera de ellas es Label Position, donde tenemos varias opciones de configuración. El botón de Offset nos va a permitir asignar un valor para aplicar una distancia entre el elemento y su etiqueta. Como vemos en la imagen superior, además de poder definir el offset requerido, se puede agregar una distancia máxima para que la etiqueta nunca supere ese límite. Con el botón Orientation se abre la ventana de la parte inferior. Aquí tenemos la opción de ajustar la posición de las etiquetas alineadas a la malla o grilla del mapa. Además de haber seleccionado la posición en la que aparecerá la etiqueta respecto al elemento, vamos a poder definir prioridades de posición para que en caso de que no se pueda posicionar en el lugar indicado, se intente posicionar en el segundo preferido y si no en el tercero y así hasta 8 posiciones. La opción de rotación por atributo permite elegir un campo en base al que se rotará la etiqueta. Además, se podrá agregar una rotación adicional si fuera necesario ajustarla. MEM para entidades tipo línea. El motor de etiquetado Maplex para las entidades de tipo línea tiene mayor variedad de posicionamientos, ya que las líneas representan elementos más irregulares en numerosas ocasiones, como pueden ser ríos, carreteras o curvas de nivel. En las opciones de posición tenemos todas las variables posibles: etiquetas horizontales al mapa, rectas sobre las líneas, curvas siguiendo el dibujo de la línea, perpendiculares a los elementos o incluso en todas estas formas pero fuera de la línea. En la pestaña Posición de etiqueta aparece alguna opción nueva respecto a las capas de puntos. Aquí podemos ver por ejemplo las opciones para definir una separación entre palabras y caracteres. En las opciones de Offset aparecen herramientas más específicas. Por ejemplo, se puede definir la posición de la etiqueta para que automáticamente ArmMap la coloque en la posición óptima a lo largo de la línea, teniendo en cuenta el resto de parámetros definidos, o se puede definir para que se coloque antes del comienzo de la línea, a lo largo de la línea desde el principio, o a lo largo de la línea desde el final, o después del final de la línea. MEM para entidades tipo polígono. El motor de etiquetado Maplex para las entidades de tipo polígono permite al usuario ubicar las etiquetas en diferentes posiciones respecto a los elementos. En las opciones de posicionamiento tenemos 5 posibilidades, que son las de colocar el texto en el interior del polígono y horizontal a la hoja del mapa, en el interior del polígono y siguiendo la figura del elemento, en el interior del polígono y curvado, o en el exterior del polígono curvado siguiendo el límite de uno de los lados u horizontal a este. Entre las opciones generales
tenemos disponibles dos checkbox, uno para indicar que las etiquetas se coloquen en una posición fija dentro del polígono y otra para indicar que las etiquetas puedan colocarse en una posición sobre el límite de los elementos. En función de qué opción marquemos, se activan o desactivan los botones de la parte inferior. En las zonas internas podremos definir en qué lado del polígono preferimos colocar la etiqueta y asignar valores al resto de posiciones para definir preferencias. En el caso de elegir que la etiqueta se coloque fuera del polígono, tenemos las mismas opciones, pero en este caso rodeando al elemento. La opción Anchor Points o especificación de punto de anclaje se utiliza para las etiquetas que tienen un símbolo de texto con fondo de texto tipo llamada. Esta funcionalidad nos permite elegir entre cuatro opciones: Geometric Center, que permite anclar en el centro del polígono el punto de la línea directriz de la etiqueta; Eroded Center, que otorga la opción de que, si el punto de anclaje no se ubica en el centro, este se reubicará en cualquier parte del polígono centro erosionado. Closest Point on the Polygon Outline, esta opción ubica el punto de anclaje más cercano al contorno del polígono. Y por último, tenemos la opción Geometric Center of Unplaced Polygon, que coloca dentro o fuera del polígono el etiquetado del texto. Hasta aquí hemos revisado las principales características de posicionamiento para los elementos de los tres tipos de geometría, y ahora vamos a ver con algunos ejemplos cómo aplicar estas características en ArcMap. Ya estamos en ArcMap. Aquí vemos que tenemos una serie de capas cargadas en la tabla de contenidos. Lo primero que vamos a hacer es cargar la barra de herramientas de etiquetado, que se llama Labeling. En esta ocasión podemos seleccionar con botón derecho sobre la parte plomo o ir por este otro sitio, Customize Toolbars, y visualizar el listado de herramientas. Seleccionamos Labeling y ya tenemos la herramienta disponible. Como vemos, tenemos el desplegable en el que tenemos dos opciones. Aquí podemos acceder a las opciones principales de etiquetado y modificarlas, y aquí podemos activar el Maplex Label Engine. ¿De acuerdo? Al activar el etiquetado Maplex se van a habilitar las otras dos opciones, como vemos. Vemos que aparece aquí el check. Para desactivarlo, de nuevo lo hacemos. ¿Estás seguro? Sí. Y se desactiva. Y aquí tenemos los botones que acabamos de comentar. Vamos a ver un pequeño ejemplo etiquetando la capa Establecimientos de Salud. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a las propiedades de la capa y marcar el check en la pestaña Labels de Label Features in this layer. Una vez marcamos el check y seleccionamos aplicar, vemos que ya se están dibujando las etiquetas en cada punto. Vemos que el texto a etiquetar está en el campo nombre-d. Podríamos elegir cualquier otro. Vamos a dejar el nombre y seleccionamos a aceptar. El primer botón que tenemos es el administrador. Vemos que aquí podemos abrir el administrador de etiquetas y nos van a aparecer las clases de etiqueta que tenemos en este caso en el mapa. Podemos modificar las principales propiedades de cada etiqueta de clase. Podemos agregar nuevas clases, podemos eliminarlas, podemos habilitarlas, deshabilitarlas. Por ejemplo, aquí estamos viendo las manzanas también. Aunque no hayamos aplicado en propiedades de la capa manzanas URB Lima el check de etiquetado, desde aquí podríamos habilitarlo. Si seleccionamos manzanas y vamos a sus propiedades, vamos a poder, por ejemplo, que nos muestren el nombre y vemos cómo aparece el etiquetado. Para nada hemos abierto las propiedades, pero automáticamente se han puesto el check. ¿Por qué? Porque hemos accedido desde el Label Manager. Igualmente lo podemos deshabilitar. Como vemos, al seleccionar la clase de etiquetado de establecimientos de salud, tenemos una interfaz. Esta interfaz es para las configuraciones de una capa de puntos. Si vamos a los ríos, es una capa de línea. Vemos que cambian las opciones. En este caso, las opciones de posicionamiento son bastante diferentes. Y por último tenemos las opciones de polígonos, que como vemos también son distintas. Si vamos a propiedades avanzadas, esto lo vamos a ver más adelante, también son diferentes las opciones para puntos que las de líneas y polígonos. Actualmente estamos viendo que los puntos
tienen su etiqueta normalmente arriba a la derecha. ¿Vemos? Arriba a la derecha. Esto es porque aquí, si vemos este cuadro, el punto sería el espacio en blanco, la geometría del punto, y en el 1 estamos diciendo que la etiqueta se seleccione en el 1. Si queremos cambiar esta posición, seleccionamos Location y aquí tenemos todas las opciones que nos da por defecto ArcMap. Son opciones ya predeterminadas. Como vemos, las primeras son sencillas, que indica una única posición, y después se van sumando puntos. ¿Qué significa esto? Aquí lo que tenemos son prioridades o preferencias. Vemos aquí que dice nivel 0 es bloqueado, quiere decir que no va a poder establecerse aquí nunca la etiqueta. El 1 es el prioritario y el tercero es la prioridad más baja. Es decir, en este caso de aquí, por ejemplo, por defecto la etiqueta va a aparecer abajo a la izquierda, y si no puede ser ahí, ya aparecerá centrado hacia la derecha, pero siempre debajo de la geometría. Si seleccionamos OK y seleccionamos aplicar, vemos como todas las etiquetas han cambiado, se han modificado. La mayoría aparecen debajo a la izquierda. Sin embargo, esta, por ejemplo, de aquí, Consultorio Odontológico Uribe, como termina el mapa, no puede estar abajo a la izquierda, entonces se está centrando. Si vamos a seleccionar únicamente abajo a la izquierda y que no pueda centrarse, seleccionamos aplicar, vemos como esta etiqueta ya no aparece. ¿Por qué? Porque no hay espacio para mostrarla correctamente. Si desplazamos el mapa, vemos que se va a cargar. Ahí aparece. En cuanto se van quedando sin espacio, van borrándose las etiquetas y desapareciendo. Es recomendable hacer varias pruebas con estas opciones para verificar cómo trabaja cada una de ellas. En esta ocasión acabo de seleccionar que preferentemente la etiqueta se coloque en la parte inferior derecha de la geometría, pero sí se va a poder colocar alrededor del punto en cualquier ocasión. Entonces, ¿qué vemos ahora? Esta etiqueta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, está abajo a la izquierda, que es la posición prioritaria. Cuando la deje sin espacio, se va a ir centrando. Ahora ha pasado abajo a la izquierda. Y vemos que nunca desaparece la etiqueta, solo desaparecería si desaparece también el punto. ¿De acuerdo? Por eso es importante saber qué queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar. Para las capas de tipo línea vamos a poder seleccionar etiquetas. Primero voy a marcar. Aquí tenemos el río Rímac. Vamos a marcar su etiquetado. El campo a etiquetar es el campo nombre. Si seleccionamos aplicar, vemos que aparece río Rímac. Esta etiqueta, si nos movemos por el mapa, vemos que siempre es paralela a la geometría. Sin embargo, podemos hacer que siempre sea horizontal. Vemos que ha cambiado su posición, que sea curvada y se asemeje o siga la sinuosidad de la línea. Vemos que aquí sube la palabra río y baja la palabra Rímac. Podemos visualizarlo mejor si encontramos una curva. Por ejemplo, aquí. Podemos seleccionar que esté por encima, por debajo, por la izquierda, por la derecha. Podemos hacer que sea perpendicular. Que sea perpendicular a la geometría, etcétera. En base a qué queramos mostrar, por ejemplo, los ríos se suele utilizar las líneas curvas. Las curvas de nivel, por ejemplo, también. Tenemos que tener claro qué estamos etiquetando y cómo lo vamos a mostrar. Por ejemplo, para mostrar las etiquetas de calles se suelen utilizar siempre paralelas, ya que las calles son una malla, que estén en la posición que estén, el nombre se visualiza mejor si siguen la línea. Los ríos se suelen utilizar etiquetas curvadas, que sigan la sinuosidad de los ríos. Sobre todo en casos de nombres largos va a ser más fácil seguirlo porque va a estar siempre con su geometría.
no va a superponerse con otros elementos del mapa. Y por último vamos a ver básicamente las etiquetas de manzanas para ver cómo etiquetar los polígonos. En esta ocasión activamos manzanas y seleccionamos aplicar. Voy a hacer un zoom mayor para que se vea mejor. Ahora mismo nos fijamos que el nombre de la etiqueta siempre está en el centro del polígono. Ahora aquí tenemos diferentes opciones. Siempre está horizontal también. Si seleccionamos Always Straight y seleccionamos aplicar, vemos cómo se pone en paralelo a la geometría. Vemos que estas aparecen medio en diagonal. Estas se han torcido enteras seguramente por la forma, el orden en el que se ha cartografiado estas manzanas. Es así como se ordena la etiqueta. Aquí dice primero intenta ordenarla horizontal y si no, straight. Entonces la mayoría te las pone horizontal y la que no puede te la deja siguiendo el sentido del polígono. Only place level inside the polygon. Este check, por ejemplo, va a eliminar esta etiqueta de aquí que está sobresaliendo fuera del polígono. Si seleccionamos aplicar, vemos como esta etiqueta o la de esta manzana ha desaparecido. Si hacemos zoom out, van a desaparecer varias etiquetas más. Todas las que no entra el nombre de Lima dentro del polígono están desapareciendo. ¿Veis? Solo quedan etiquetas en los polígonos más grandes. Sin embargo, si hacemos zoom, aparecerán hasta en los más pequeños. A continuación vamos a ver el segundo botón, que es el de prioridad. Si nos fijamos, tenemos los establecimientos de salud, que los vamos a habilitar su etiquetado. Tenemos las etiquetas de los establecimientos de salud. Voy a ponerle otro nombre para que se visualice mejor, otro texto, perdón. Por ejemplo, le voy a añadir una máscara con un halo de 2. Ahora se visualizan mejor y a las del centro de salud las voy a hacer un poco más grandes. Les voy a cambiar el color. Ahora lo vemos mejor. Con la prioridad de etiquetado lo que hacemos es definir qué etiqueta va a mostrarse en el mapa. Es decir, si nosotros hacemos zoom sobre este punto, vemos que aquí aparece la palabra Lima y aquí odonto natural. Sin embargo, en este polígono no hay ninguna etiqueta. Vamos a quitar la propiedad de solo mostrar etiquetas que entren dentro del polígono. Si seleccionamos OK, vemos que ahora mismo ha desaparecido la etiqueta del centro de salud que estaba aquí y se está mostrando esta de Lima. Si hacemos zoom, aparecen las dos, pero cuando nos alejamos llega un momento en que entran en conflicto y no se muestra. Para eso está el rango de etiquetado de prioridades. Aquí lo que tendríamos que hacer para mostrar siempre los establecimientos de salud es ponerlo el primero. Seleccionamos aplicar y seleccionamos OK. Vemos que automáticamente se muestra el nombre del centro de salud. Cuando hacemos zoom out pueden ir desapareciendo etiquetas de los polígonos, pero nunca van a desaparecer los establecimientos de salud ya que están primeros en las prioridades. Aquí van a aparecer siempre todas las capas y vamos a definir las prioridades de etiqueta con estas flechas. Podemos modificarlas. Seleccionamos aplicar y OK y ya se aplican las configuraciones. El tercer botón es el etiquetado de peso. Aquí lo que podemos definir es dar un peso a cada etiqueta diferenciando el valor representativo de la entidad. Es decir, podemos definir si el peso de la entidad va a ser bajo, medio o alto. Y si el peso de la etiqueta va a ser bajo, medio o alto. En base a estos valores que asignemos a cada etiqueta, se van a colocar o posicionar y evitar conflictos sobre el mapa. El cuarto botón es el de bloqueo de etiquetas. Este botón lo que nos va a permitir es bloquear las etiquetas en el estado actual
y a la escala en la que estemos en ese momento que hemos seleccionado el botón. Ahora mismo estamos en la escala 1:20.000. Si yo hago zoom out, veo que todas las etiquetas se muestran exactamente igual. No se aprecia muy bien, pero si hago zoom in, vemos que la etiqueta está creciendo de tamaño. Se vería, si conocéis, como anotaciones de mapa, que no cambian de tamaño en base a la escala. Las etiquetas sí que cambian. Lo que estamos haciendo es bloqueándolas a una cierta escala. Si las desbloqueamos, vemos que vuelven a tomar sus características principales de la etiqueta, que es adaptarse a la escala, recolocarse y cambiar su tamaño. Esto puede ser útil si queremos mantener las etiquetas en una determinada escala y visualizar cómo se vería el mapa en una fase final o antes de presentarlo a una escala menor o mayor. El otro botón que tenemos es el de pausado de etiquetas. Al seleccionar el pausado de etiquetas, lo que estamos haciendo es momentáneamente deshabilitar todas las etiquetas de la tabla de contenidos. Es como si quitáramos este check de cada capa. Lo único que este motor de etiquetado tiene en cuenta cuáles estaban activadas y cuáles no, y al volver a darle a pause se vuelven a habilitar exactamente igual que las teníamos configuradas antes. Por último, tenemos el sexto botón, que es para visualizar las etiquetas de mapa que no se están dibujando por algún motivo. Siempre que no se dibujan las etiquetas de mapa es porque no cumplen algunas de las condiciones que le hemos puesto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, una condición es la de que solo se muestren etiquetas dentro del polígono. Pues si yo aplico esta condición, vamos a quitar los establecimientos para que se vea mejor, vemos que únicamente se ven unas 15-20 etiquetas sobre los polígonos. Al marcar el visualizador de etiquetas no posicionadas, vemos que se muestran sobre el mapa en rojo todas las etiquetas que no se están dibujando. Si hacemos zoom, vamos a ver que esto cambia. Ahora hay menos. ¿Por qué? Porque en rojo te muestra las que no se están dibujando. Y cuando hago zooming, me acerco, se muestran más etiquetas de las que se mostraban antes. Así podemos detectar si estamos dejando en el mapa final a presentar algún elemento importante sin marcarlo y sin identificar.